Buenas noches, bienvenidos al octavo Foro Sur-Sur de Sostenibilidad. El tema de este año es la política de la esperanza, la resiliencia y resistencia del pueblo en tiempos de catástrofe. Hoy tenemos la ponencia El fin del sistema soviético, lecciones para el hoy en una época de crisis económica, medioambiental y de salud pública. También tenemos interpretación simultánea en inglés, chino y español. Pueden seleccionar la opción de interpretación en la parte inferior de su computadora. Queremos agradecerle a los intérpretes de hoy, Laura Lafuente, Julieta Méndez, Juan Xiaomei y Liang Ying. Primero voy a presentar a la moderadora. Yo soy Soy Margaret Jadi, soy profesora adjunta del Instituto de Reconstrucción Rural de China, de la Universidad Southwest de China. También soy miembro del comité del Grupo de Intercambio Regional Asiático para las Nuevas Alternativas y una de las miembros fundadoras de la Universidad Global para la Sustentabilidad. Tengo un trabajo muy activo en la reconstrucción rural de China desde el año 2000. La profesora Beatriz Vicio es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Políticas y del posgrado en Historia Comparativa y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre África, Asia y Relaciones Sur-Sur de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Ha trabajado por más de 2 décadas como periodista en el ámbito internacional, como corresponsal para varios medios latinoamericanos y como fundadora, editora y directora de 3 revistas, Third World, Ecology and Development y revista Do Mercosur. Durante su carrera como periodista, ha entrevistado personalmente personalidades como Nelson Mandela, Fidel Castro, Eduardo Galeano, Rigoberta Menchú, Isabel Allende, entre otros y otras. También es ex coordinadora del Comité de Relaciones Internacionales del Estado brasilero Maranhão, desde 2007 a 2009. Muchísimas gracias, Beatriz. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Jadi. Es un honor estar aquí con ustedes, contigo, para moderar esta sesión tan importante que vamos a tener. Y ahora voy a presentar al profesor David Kotz, que es profesor emérito de Economía y investigador senior en el Instituto de Investigación de Economía Política de la Universidad de Massachusetts, Amherst. También es autor de muchos libros, entre ellos El camino de Rusia, de Gorbachev a Putin, el fin del sistema soviético y la nueva Rusia, de Routledge 2007, y El ascenso y la caída del capitalismo neoliberal, editado por la Harvard University Press en 2017. Me honra mucho decirles a ustedes que el profesor Kotz nos visitó a la universidad hace unos años y esperamos que vuelva a la Universidad Federal de Río de Janeiro lo más pronto posible. Así que, profesor Kotz, es un honor ahora cederle la palabra. Adelante. El mundo hoy en día se enfrenta a diversas crisis, la crisis económica, medioambiental y de salud pública. La crisis económica tiene que ver con economías capitalistas que han producido cada vez más problemas para la mayoría de la población. Una mayor desigualdad en ingresos y riqueza, una mayor pobreza, empleos casuales que están reemplazando los empleos a largo plazo, el incremento de los costos de los bienes y servicios esenciales, entre ellos la vivienda, la salud, la educación superior, cada vez más altos niveles de deuda de educación, mayores desigualdades basadas en raza, etnia, nacionalidad y género. En Estados Unidos, la esperanza de vida está empezando a disminuirse para la clase trabajadora, incluso desde antes de la pandemia. En segundo lugar, tenemos la crisis ambiental, el cambio climático global debido a emisiones de carbono que amenazan el futuro de grandes áreas del mundo. Y tercero, tenemos la crisis
de salud pública, diversas enfermedades mortales que se expanden por el mundo, incluida la fiebre porcina, la pandemia de fiebre porcina en 2009-2016 y la actual pandemia del COVID-19 que ha causado aproximadamente 4 millones de muertes hasta ahora. Todas estas tres crisis están basadas en una forma neoliberal de capitalismo que ha prevalecido en la mayor parte del mundo desde aproximadamente 1980. La ideología neoliberal prometió que si los gobiernos dejaban que las corporaciones libremente generaran ingresos, el resultado sería una prosperidad para todo el mundo, pero en lugar de eso hemos visto una gran crisis en aumento para las clases trabajadoras. La crisis económica y financiera de 2008 emergió desde el centro del capitalismo neoliberal en Estados Unidos y en la última década cada vez más se tiene conciencia de la amenaza del cambio climático que se ha intensificado con el desencantamiento con el neoliberalismo. Y este cambio climático no se puede detener si las corporaciones no tienen ninguna clase de regulación pública. El neoliberalismo ha llevado a una crisis en los países capitalistas que no están invirtiendo en la infraestructura de salud, lo cual ha llevado a esta mala respuesta contra la pandemia del COVID. El neoliberalismo ha afectado especialmente a las personas jóvenes en estos países capitalistas. Y esto ha llevado a que muchas personas vayan a buscar una nueva forma mejor de organizar la sociedad. En el siglo XIX hubo una forma muy opresiva del capitalismo y surgió también la idea socialista y el movimiento socialista. Millones de personas en el mundo pusieron sus esperanzas en un futuro en el que el sistema organizado en torno a las ganancias perseguidas por una riqueza pequeña sería reemplazado por las necesidades de las clases trabajadoras. El socialismo también prometió un fin de la injusticia económica y un fin a la guerra. El primer Estado socialista emergió en 1917 con el Imperio Ruso y la Unión Soviética, que surgió de esa revolución, se basó en una planificación económica sin tener en cuenta a los capitalistas ricos. Esto se transformó de una economía atrasada a una economía industrial avanzada rápidamente, pero sin embargo en 1991 la Unión Soviética se desintegró y su sistema socialista fue reemplazado rápidamente por el capitalismo. Muchos analistas concluyeron que a partir de esta experiencia soviética y su fin, la promesa del socialismo había sido una promesa falsa. En mis comentarios de hoy voy a considerar las lecciones del modelo soviético y de su fin para tener una posibilidad de un mejor futuro para la humanidad. Yo comencé a estudiar la economía soviética en 1989 y fui allí por primera vez en el verano del 91 y vi que el sistema soviético se estaba desintegrando. Realicé un estudio con un periodista canadiense que residía en Rusia, Fred Weir, y eso llevó a dos libros, uno publicado en el 97 y uno en el 2007. El primero se llamó La revolución desde arriba, el fin del sistema soviético. La investigación para este primer libro, que llevó varios años, llevó a que entrevistáramos a 51 personas en la ex Unión Soviética, incluido el soviet y los funcionarios comunistas de alto rango, líderes sindicales, académicos y muchísimos otros más. Pero la conversación más reveladora que tuve cuando estábamos empezando a estudiar el sistema soviético fue la que obtuvimos en el 91, en noviembre, en el último año de la Unión Soviética. Tuve una conversación con alguien llamado Nikolai Liak.
me había hecho amigo de Nikolai y era un funcionario, nunca me dijo exactamente a qué institución pertenecía, pero había trabajado en diversas partes del mundo, como Cuba, Angola, y yo estaba bastante seguro de que era parte de la KGB, de la operación de inteligencia de la Unión Soviética. Le pregunté si era miembro del Partido Comunista y él me dijo lo siguiente: por supuesto que soy miembro del Partido Comunista, pero no soy comunista. Ese comentario al principio me sorprendió muchísimo, pero después me di cuenta que contenía la semilla de de la explicación del, del fin tan rápido que tuvo la Unión Soviética y el sistema soviético. La Revolución Rusa de 1917 produjo el primer esfuerzo para construir un sistema socialista, luego hubo otros en China, Vietnam y Cuba, pero la Unión Soviética fue muy especial porque cumplió el rol de ser el primer esfuerzo. Demostró que los beneficios del que se construyó la Unión Soviética en condiciones difíciles. Se probó que había una alternativa socialista al capitalismo. En los años que siguieron, del 89 al 91, el Estado soviético se desintegró en 15 estados nuevos, se desmanteló el sistema social y se reemplazó por una forma más cruda del capitalismo. Y muchos concluyeron a partir de esto que el socialismo había sido impracticable, porque el lugar en donde se había implementado por más tiempo lo había reemplazado. Pero uno tiene que analizar por qué el sistema soviético llegó a un final. Y hay varias teorías o explicaciones para el fin de este sistema soviético. Primero tenemos lo que se dice comúnmente, que se debió al colapso de la planificación centralizada, que esta planificación no servía, entonces colapsó y no había ninguna alternativa más que cambiar al capitalismo. Sin embargo, esta explicación no se ajusta a las evidencias. Las evidencias muestran claramente, esta no es la mejor tabla del mundo para explicarlo, pero bueno, muestra. Estas son las estimaciones occidentales del Producto Nacional Bruto, que había estado creciendo lentamente en los 80 y al fines de los 80 la economía soviética basada en estas estimaciones creció todos los años desde el 89. Solo a mediados del 90 se vio la primera contracción de la economía soviética. Ese fue el resultado del comienzo del desmantelamiento de la planificación centralizada. Cuando se desmanteló la planificación, entonces la economía soviética comenzó a entrar en un colapso para esta época. Entonces no podemos explicar el fin de este sistema mediante la planificación centralizada, mediante este colapso, porque estaba funcionando. Mientras se implementaba, funcionaba perfectamente. La segunda explicación es que las personas soviéticas utilizaron sus derechos democráticos bajo la reforma que instituyó Gorbachev para votar a favor del capitalismo. Sin embargo, la evidencia muestra que una gran mayoría de los soviéticos no estaban de acuerdo con el capitalismo y querían mantener el socialismo. La gran mayoría quería que la URSS se mantuviera junta. Entonces, en los últimos años de la Unión Soviética se muestra que la gran mayoría estaba a favor de mantener el socialismo. La tercera explicación es que se destruyó la URSS mediante la subversión occidental.
se había intentado esto desde 1919. ¿Y cómo podrían haber tenido éxito cuando la Unión Soviética estaba en el pico de su poder y no lo habían podido hacer cuando estaba más debilitada? Entonces no hay ninguna evidencia para esta explicación. La cuarta explicación es que Estados Unidos había invertido, había llevado a la bancarrota del sistema soviético bajo la presidencia de Ronald Reagan, porque había invertido en la militarización. Pero esto no puede ser cierto porque se dice que el sistema soviético había invertido mucho más para estar a la altura del gasto militar estadounidense, pero eso no se ajusta a las evidencias. En todo el mundo está de acuerdo en que en esta época el sistema militar de la Unión Soviética estaba funcionando perfectamente. Por último, tenemos la teoría de que los movimientos nacionalistas destruyeron el sistema. A comienzos del 89 hubo algunos movimientos que aparecieron durante esta época, pero sin embargo movimientos secesionistas, movimientos que querían aislarse de la Unión Soviética, eran dominantes en las repúblicas bálticas, en Georgia y en Moldavia, que representaban solo 6% de la población y muy pocos recursos naturales de la Unión Soviética. Entonces, las personas en la mayoría de las repúblicas de la Unión Soviética querían permanecer dentro de la Unión, y esto lo muestra un voto, un voto que se realizó en la mayoría de las repúblicas en el 91, en donde las personas indicaron sus opiniones sobre si querían que la Unión Soviética se mantuviera junta. La desintegración soviética causó la secesión y no al revés. Y entonces, ¿cuál es mi opinión? Lo que encontré y lo que sugirió los comentarios de Nikolai es que la gran mayoría del liderazgo soviético se volvió en contra del socialismo y lo desmanteló para construir el capitalismo. Y la pregunta es entonces, ¿por qué ocurrió esto? La Revolución Rusa, como ya dije 2 veces, llevó al primer país socialista que tuvo muchos logros. Del 1928 a 1940, 1928 fue el año en que se llevó adelante la planificación centralizada. En estos años, hasta el 40, la Unión Soviética pasó de una economía rural, agrícola, a una economía industrializada, la que estaba en mayor crecimiento con excepción de la de Japón. Luego de la Segunda Guerra Mundial, desde el 50 hasta el 75, la economía soviética creció mucho más rápido que la economía estadounidense. Y lo vemos aquí en la barra negra, que es la medida soviética del Producto Nacional Neto, y la gris es la del PNB, y vemos que es mucho más alta que la de Estados Unidos. Estas tasas de crecimiento en estos 25 años continuaron creciendo y el PNB incluso sobrepasó el de Estados Unidos más tarde. El sistema soviético construyó una economía de consumo urbana para la década del 70 al 80, pero en el 60 solo una persona de 25 tenían una heladera, por ejemplo, y para 1980 había una por hogar. En 1975, la producción soviética sobrepasó a la de Estados Unidos en muchos productos como trigo, pescado, cerdo, leche, algodón, máquinas cortadoras y formadoras de metal, cosechadoras, tractoras, e incluso tenían más camas de hospital per cápita que en Estados Unidos. Las empresas transnacionales
incluso sobrepasaron las de Estados Unidos. Y este desarrollo ocurrió gracias a la planificación centralizada, sin ningún tipo de explotación ni desempleo. Sin embargo, la forma soviética del socialismo, no el socialismo en sí mismo, tenía grandes fallas que en último término socavaron el desempeño económico, como había dicho anteriormente. La forma soviética del socialismo para mí tenía una contradicción central entre un sistema socialista que había sido diseñado para beneficiar a las personas trabajadoras y la concentración del poder político y económico en algunos líderes. Al principio los líderes eran revolucionarios dedicados que querían construir un nuevo mundo, pero con el paso del tiempo empezaron a fallecer y fueron reemplazados por nuevas personas. Los grandes líderes cambiaron gradualmente a ser un grupo interesado en el poder y en el privilegio. Esta contradicción, en último término, socavó el desempeño económico. Y hubo dos problemas en particular en esta forma soviética del socialismo. Primero, en cuanto a lo económico, la planificación económica estaba centralizada a nivel geográfico y todas las decisiones importantes se realizaban en Moscú para un país tan inmenso de más de 300 millones de personas. Y segundo, la planificación económica era jerárquica, era de arriba hacia abajo, sin ninguna participación real de las personas trabajadoras. Las órdenes venían desde arriba y las personas ordinarias tenían que seguir estas órdenes. No tenían ningún poder en el proceso, en la toma de decisiones. Tenían poca influencia en el plan económico. Después de estos años, hubo una caída de la performance debido a el estancamiento. No era que había caído, sino que se había reducido o estancado un 2%. Ahora era más lento de lo que ocurría en el crecimiento económico de Estados Unidos. Estos datos que ven aquí de crecimiento del PBI están, por supuesto, muy afectados por los resultados de la agricultura. Parece que este ralentizamiento ocurrió en la década del 70, pero si analizamos la agricultura, en realidad queda claro que este ralentizamiento comenzó después de 1975. Después de 10 años de un crecimiento económico más lento, un reformista, un secretario general reformista, fue elegido que inició un intento de reforma llamado perestroika, y este secretario fue Gorbachev. Una característica de esta reforma era la democratización, es decir, el tema era democratizar la planificación para hacer que sea más participativa y democratizar asimismo al Estado. La democratización llevó a un cambio desde arriba hacia abajo, desde la Secretaría General y desde el Partido Comunista, a formar una nueva legislatura en 1989, ya que hubiera elecciones libres en donde también los votos contaban, porque había algunos oficiales del Partido Comunista que quedaron descartados desde el comienzo. Y también las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética eligieron a nuevos legisladores. Entonces, el futuro del sistema soviético quedó abierto a debate, a lucha política. Se formaron tres grupos. Uno, que respaldaba el esfuerzo de reformar el socialismo. Segundo grupo, que estaba incómodo con el desorden que surgió después de este intento radical de transformar este modelo de décadas. Quisieron volver a la forma anterior, es decir, más jerárquica, de arriba hacia abajo, del socialismo. Y el tercer grupo fue una sorpresa en realidad, porque surgió dentro de la Unión Soviética, pero fue un grupo que respaldaba la transición al capitalismo. Hubo lucha política
entre estos tres grupos, y el tercer grupo, es decir, el procapitalista, cada vez se hizo más fuerte. Dentro de la población que respaldaba el capitalismo, estaba la mayor parte de la inteligencia de las ciudades, de las grandes ciudades, y que se hicieron cada vez, influenciaban cada vez más al resto del pueblo, y tuvieron también gran influencia de las ideas económicas neoclásicas y occidentales. También surgió una clase de capitalistas o que tenían empresas, y también empezaron a surgir nuevas empresas. Pero la mayor sorpresa de todos dentro de este grupo es que en 1991, una mayoría de los altos funcionarios del partido y del Estado habían cambiado de opinión y respaldaban el capitalismo. No tienen que tomar mi palabra por esto, sino que aquí les muestro los resultados de un estudio de alta calidad que se realizó por un científico estadounidense, analizando la élite de Moscú, y descubrió que solo un 12,3%, o sea, siempre estaba analizando la ideología, utilizando una metodología muy puntual para este estudio. La investigadora descubrió que 12,3% favorecían una forma democrática del socialismo. 10% se llamaban comunistas o nacionalistas, lo que en realidad implicaba querer volver al sistema previo. Y 3/4, un poquito más de 3/4 partes, el 76% favorecía el capitalismo. Y esto es un contraste muy grande con respecto a la opinión pública que favorecía al socialismo. O sea que la lucha era muy difícil en la Unión Soviética. La búsqueda del control de los medios de comunicación, los procapitalistas que obtuvieron gran parte del control, si no todos, y también el control de las nuevas legislaturas. En 1990, Boris Yeltsin, un oficial del Partido Comunismo, surgió como líder de esta coalición. Ganó las elecciones al Parlamento, como presidente del Parlamento en 1990. Fue en ese momento la República Rusa, que tenía la mitad de la población y 3/4 partes del área de la Unión Soviética. Las otras 14 repúblicas representaban el resto. Entonces, ganó las elecciones con un margen muy estrecho, 4 votos nada más, y lo convirtieron en el presidente entonces de la república más grande. Mientras tanto, Gorbachov controlaba el Parlamento soviético, y ese parlamento lo eligió como nuevo presidente de la Unión Soviética. O sea que era una situación de poder doble, ambos luchando por el poder. Y Yeltsin logró obtener fondos del gobierno nacional y proclamaba la soberanía de la República Rusa, el contrario a lo que querían las instituciones. Entonces, de esta manera, comenzó el desmantelamiento de la planificación central, y Yeltsin estaba maniobrando para desmantelar al Estado soviético, ya que solo quería mantener el poder dentro de la República Rusa, no de toda la Unión Soviética, porque eso no lo hubiera logrado. Para tratar de detener esto, la mayor parte del gabinete de Gorbachov declaró estado de emergencia en agosto del 91. Gorbachov no quiso aceptarlo y el estado de emergencia cayó. En los meses siguientes, Yeltsin aprovechó esta oportunidad para tomar el poder completo y desmantelar la Unión Soviética, lo que fue inconstitucional, ilegal. Piensen que en noviembre, cuando Yeltsin se reunió con los secretarios del Partido Comunista, es decir, los que estaban a la cabeza de las federaciones rusas étnicas, o digamos repúblicas en realidad, Ucrania, la Unión Soviética, Bielorrusia. Ellos crearon una declaración que desmantelaba la Unión Soviética, pero no lo llamaron así, sino que tenían la impresión de que estaban cambiando a una nueva forma organizacional. Hicieron una sola copia
porque tenían miedo de ser arrestados, o sea, que no se expandiera porque sabían en el fondo que era ilegal. La razón subyacente por la que Yeltsin derrotó a Gorbachev es que Yeltsin tenía el apoyo de la mayor parte de la élite de los partidos. Ahora, ¿por qué estos oficiales se convirtieron en procapitalistas? Habían evolucionado de ser revolucionarios a ser arribistas políticos, digamos. O sea, eran la misma persona que ahora buscaba privilegio y poder dentro del poder político. Se dieron cuenta de que un socialismo democratizado iba a reducir su poder y sus privilegios y que iban a tener que llamar a elecciones. Por otro lado, regresar al sistema antiguo no les resultó útil porque restringía sus privilegios. No iban a poder acumular propiedad privada de esa misma forma. Los que sí lo hacían generalmente eran enjuiciados. Entonces el cambio al capitalismo les iba a permitir apoderarse de valiosos activos del sistema y cada vez asegurar más sus privilegios. Y tenían razón. Muchos de ellos, de hecho, se convirtieron en personas muy ricas después de la caída de este sistema. Un ejemplo es, por ejemplo, la evolución de Víctor Chernomyrdin, que en 1989 era el ministro de la industria del gas, por la cual recibía un salario modesto. La Unión Soviética tenía un 35% del gas natural, pero después de la caída de la Unión Soviética, Víctor Chernomyrdin surgió como el accionista principal de Gazprom, que era ahora una empresa privatizada, que era la ex reserva de gas soviética. Se convirtió en un millonario él. Entonces, ¿por qué los trabajadores soviéticos no pudieron evitarlo? Habían sido pasivos desde el punto de vista político en el periodo soviético y recibieron los beneficios del socialismo, pero no lograron mantener la tradición de defender sus derechos. Y la población se había transformado también. Es decir, la población de 1917 que había derrocado un régimen autocrático, en 1991 no podían hacer nada para detener la pérdida de sus derechos. Por eso que el sistema soviético fue desmantelado por su propia élite. Y es por eso que el proceso fue tan rápido y tan pacífico. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que sacamos de este proceso? Lo esencial, es decir, el problema subyacente, es que los trabajadores no tenían el poder. No tenían el poder. Había una élite que se perpetuaba a sí misma. Entonces el poder de los trabajadores, que eran los que habían hecho la revolución, no estaba institucionalizado. Los trabajadores dejaron de tener un rol activo en el Estado, en la economía. Esto era entonces un sistema inherentemente inestable. La élite entonces tuvo que hacer un intento de reemplazar este sistema por un sistema de explotación de clases. Esta forma de socialismo no era sostenible a largo plazo. Para sobrevivir había que hacer una reforma. El esfuerzo para hacer esta reforma no fue exitoso, pero no implica que ninguna forma de socialismo sea sostenible. En mi visión, un socialismo estable y sostenible tiene que ser un sistema en el que el poder político y económico esté en manos de los beneficiarios del sistema, o sea, los trabajadores. Las instituciones deben asegurarse de que el pueblo tenga la soberanía. Y esta forma de socialismo no sería vulnerable entonces a un derrocamiento desde adentro, desde el mismo pueblo. Pregunto entonces, ¿un socialismo sostenible puede tener una economía de mercado y un rol importante para la propiedad privada? Para mí, una economía de mercado y las empresas privadas pueden tener un rol importante durante un cierto periodo de tiempo. En la Unión Soviética, por ejemplo, la nueva política económica, que fue desde el año 21 al 27, permitió la creación de nuevas empresas privadas y de un mercado más bien libre, como forma de recuperación a partir de la guerra civil devastadora que siguió a la revolución. China y Vietnam introdujeron el mercado, las empresas privadas, y esto produjo un crecimiento económico muy rápido. Sin embargo, si el objetivo es el socialismo y el comunismo, el mercado plantea peligros, ya que genera ganadores y perdedores, y los ganadores son los que se enriquecen. Si las empresas privadas
si se les permite, los ganadores son capitalistas. Entonces surge una clase capitalista que incluye capitalistas muy ricos, y la clase capitalista dentro de este sistema socialista va a tratar de desmantelar a la parte socialista del sistema, ya que esto restringe la libertad y su riqueza los pone en una buena posición para tener éxito a futuro. Por eso, una economía de mercado no puede ser la base de una economía socialista por un periodo indefinido, para siempre. Tiene que haber una transición a una economía planificada y propiedad pública. Pero la planificación económica debe ser diferente de esta versión soviética, si queremos que sea sostenible, para evitar los problemas de esta planificación central soviética. En mi opinión, la planificación debería tomar la forma de lo que yo llamo planificación democrática participativa, cuyas características claves son, en primer lugar, una amplia participación en la toma de decisiones por parte de las personas que son afectadas por las decisiones. En segundo lugar, todos los órganos de planificación y empresariales tienen que tener representantes de trabajadores, los consumidores y la comunidad. 3, el proceso de toma de decisiones se debe basar en negociaciones entre los grupos afectados. Hubo muchos problemas con esta planificación centrada. Generalmente había solamente incentivos para los superiores y no para los consumidores normales. La economía soviética era muy buena para producir estos productos que tenían como objetivo a un consumidor poderoso, o sea, artículos militares, maquinaria industrial, porque ellos podían pedir equipos y maquinarias de último modelo. Pero los consumidores comunes no tenían poder. Como resultado, los bienes de consumo eran de mala calidad y generalmente no había suficiente cantidad. Los planificadores soviéticos también dejaron de lado, o sea, por un lado había reglamentaciones ambientales escritas en papel que eran buenas, pero no se llevaron a la práctica y generaron un grave daño medioambiental. Los ciudadanos empezaron a preocupar cada vez más por el daño ambiental que se estaba provocando, pero el Estado represivo impidió el surgimiento de un movimiento ambiental fuerte. Es interesante que sí surgió en realidad un movimiento ambiental en las últimas décadas entre los científicos, que sabían el daño que se estaba creando al medio ambiente y jugaron un rol esencial dentro del sistema soviético. Pero si lo hubieran jugado a tiempo, hubieran tenido más rol para poder criticar o explicar los problemas que estaban surgiendo, porque se necesitaban, de hecho, sus talentos científicos para poder continuar y sacar una ventaja de todo esto. Entonces, para volver a estas 3 crisis que mencioné previamente, que se generaron a partir del capitalismo neoliberal, para poder abordar estas 3 crisis, en mi opinión, el mundo tiene que pasar a un sistema basado en la planificación democrática participativa, en donde el Estado garantice las libertades. Esto daría la posibilidad a que los trabajadores, los consumidores, pudieran pedir que se cumplan sus necesidades y haría que se reemplacen los problemas que existían previamente. La crisis económica de hoy en día, creo que justamente la planificación económica puede generar un desarrollo equitativo y justo. Este sistema podría garantizar empleo y seguridad para todos, brindaría educación gratuita, atención médica, viviendas, jubilaciones para todos. Y menciono aquí también que la forma soviética del socialismo logró brindar viviendas costeables por todos. Es decir, dentro del sistema soviético, la parte de viviendas, el costo que implicaba la vivienda era muy bajo, todos podían costearlos. Entonces, esto brindaría seguridad económica para todos, cooperación y competencia para poder eliminar las desigualdades raciales, étnicas. Este tipo de desigualdades o de conflictos llegaron a un auge cuando las personas tienen inseguridad o perder su sensación de cómo sería un mundo estable.
Cuando la Unión Soviética se rompió, hubo muchas hostilidades. Lo mismo pasó en Yugoslavia después, es decir, es una secuencia que ya conocemos. Y otro ejemplo también de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho desempleo. Los trabajadores no estaban en competencia entre sí. Los trabajadores negros lograron avanzar mucho más durante este periodo, llegaron a obtener empleos que antes habían estado cerrados para ellos, ya que no obtenían resistencia, porque no había nadie que estuviese compitiendo por esos trabajos. El avance de la tecnología hizo que fuera posible ahora operar un sistema de planificación con gran participación de diversos grupos de la sociedad. Después llegamos a la segunda parte de la crisis del cambio climático. Este tipo de sistema podría movilizar los recursos para superar la amenaza del cambio climático. No habría empresas que tuvieran grandes recursos y que pudieran resistirse a abordar la cuestión del cambio climático. Es por eso que la planificación participativa podría ayudar a la población para que ellos pudieran exigir prácticas limpias o ecológicas y poder pasar hacia una sustentabilidad ambiental. En tercer lugar, la crisis pública, de salud pública. Se han mostrado las ventajas del socialismo para responder a las pandemias. Por ejemplo, en la Unión Soviética hubo un sistema de salud pública bastante robusto. Sigue existiendo hasta cierto punto en la Rusia actual. China, Cuba también tuvieron respuestas a la pandemia actual, que son muy buenas. O sea que un futuro socialismo participativo podría invertir en un sistema de salud que esté listo para responder rápidamente a las pandemias futuras. También habría otra forma en la que el capitalismo neoliberal también podría aumentar la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias. Pero bueno, hoy no tenemos tiempo para hablar al respecto. La planificación democrática participativa tiene ventajas sobre las economías de mercado o sobre la planificación central. En un país en vías de desarrollo, por ejemplo, en donde se necesita todavía crecimiento económico, podría implicar un aumento sin que implique desigualdades. Las preocupaciones medioambientales podrían equilibrarse con el crecimiento económico y en los países ya desarrollados los ciudadanos podrían decidir o bien tener una producción constante con menor cantidad de horas, es decir, no habría necesidad de seguir produciendo cada vez más cantidad de bienes, ya que esto no es compatible con una economía sustentable desde el punto de vista ambiental. Mi conclusión entonces es que un socialismo basado en la planificación democrática participativa ofrece la mejor forma de poder superar las tres partes de la crisis que mencionamos hoy, la económica, la ambiental y la de salud pública. Muchas gracias. Estos fueron todos mis comentarios por ahora y quedo ahora abierto entonces